El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, brevemente, el ser humano, por necesidad, es un hombre o es un animal social. No puede estar solo, no sabe estar solo. De ahí la necesidad de generar en los principios de la historia de la humanidad grupos, a veces tribus, luego pueblos, luego naciones y así. Pero todo empieza con el lazo más simple pero más hermoso, lazo de sangre, ¿no? La pareja, los hijos. Después de ahí se van reuniendo y forman las tribus, los clanes y todos estos elementos. Pero también se forman otros lazos ya a nivel de nuestro tiempo, las amistades. En una ocasión mi papá me regañó porque me peleaba yo mucho con mi hermano, el más pequeño, y me reclamó y me dijo: ¿por qué te llevas mejor con tus amigos que con tu hermano? Tontamente, en mi rebeldía, yo le contesté: porque a mis amigos yo los escojo y a mi hermano no. Pues obviamente me rompieron la boca, ¿no? Pero tiene una razón. Ahí hay personas que los lazos más fuertes son los de sangre, pero hay veces que puede ser, a veces los lazos más fuertes los de amistad. Con la sangre hay el amor, hay el cariño, pero no siempre hay la empatía, o no hay la, pues no sé, esa afinidad. Y a veces también las heridas, los problemas que se pueden tener. Pero bueno, es parte de esa situación. También hay otro tipo de lazos que se van formando dependiendo de las actividades. Los vecinos, hay vecinos que pueden generar unos lazos fuertes. En el trabajo también, ¿no? Tanto que a veces pueden generar un lazo, el estar todos los días con una persona, a veces que pueden desviar del matrimonio. ¿Cuántas veces no sabemos de personas que por el diario convivir con una persona en el trabajo se apega más o tiene más intimidad? No me refiero solamente en el ámbito sexual, sino intimidad de confianza, de cariño, de trato, que después terminan siendo más unidos con los compañeros de trabajo que con la propia familia. Hay también los lazos que se dan a nivel de las aficiones, ¿no? ¿A qué eres afín o qué es lo que tus hobbies, tus pasatiempos? Los famosos fans, ¿no? Fans de un artista, fans de un deporte, fans de una actividad. Por ejemplo, los que van a hacer ejercicio, ¿sí? Y que tienen un grupo con los que hacen ejercicio. Y se genera un lazo, ¿no? Un lazo a veces afectivo, a veces de este ámbito, o los que tienen un vicio. A veces también se unen los que tienen los vicios y generan un lazo, los que les gusta tomar, los que les gusta drogarse, hasta los que les gusta echar chisme, ¿no? Se juntan las chismosas o los chismosos y están ahí, que se da este ámbito. En el ámbito de la fe también es muy interesante. En la primera lectura, no sé si ustedes hayan meditado esto, pero en la misa de ayer en la noche como que me prendió el foco el Señor en muchos ámbitos, pero uno de ellos es: ¿qué es lo que sucede con el pueblo judío? El pueblo judío es un pueblo que está unido por un lazo, y el lazo que tienen ahí es el lazo de sangre, el lazo de raza, el lazo del sufrimiento. Todos están unidos porque todos son oprimidos, todos están padeciendo. El sábado pasado tuve primeras comuniones aquí en Montemaría. Yo les decía, y se prestó con el pasaje del Éxodo también, de la Pascua, en donde el pueblo judío
Era un pueblo oprimido por el pueblo egipcio, y a partir de la Pascua, que es la celebración de sacrificar el cordero, comerlo, y la Pascua, como se celebraba, con su túnica puesta, ceñida a la cintura, sandalias en los pies, parados y deprisa, porque era el paso de la esclavitud a la libertad. Yo les decía a estos niños que iban a celebrar su primera comunión, que era la celebración de la esclavitud del pecado en la que estaban, para pasar a la libertad de los hijos de Dios. Cada Eucaristía es lo que celebramos. Yo estaba en la esclavitud y ahora estoy libre porque Cristo me ha liberado. Obviamente tengo que estar libre del pecado, y para estar libre del pecado tenemos el sacramento de la confesión. O sea, vean toda la correlación que hay hermosísima con los sacramentos. El sacramento de la confesión me hace participar de la libertad, que es cuando el Señor me perdona, que es el ejemplo o es la figura de la esclavitud que tenía el pueblo egipcio contra los judíos. Viene la Pascua, que es el alimento que le va a permitir salir de la esclavitud, salir de esa realidad y empezar a vivir en esa libertad, que es precisamente la Eucaristía, la libertad que Jesús nos gana con su sacrificio, el cordero que se sacrifica. Pero en este pasaje que tenemos el día de hoy, es precisamente como muchas veces, aunque no queramos, nacemos con el pecado. Se llama la concupiscencia. Y dentro de nuestra fe sabemos que el ser humano nace con el pecado original. El bautizo nos libera de ello. Entonces, esta imagen es hermosísima, suena muy cruel, pero recuerden que todo el Antiguo Testamento es un rompecabezas no armado de lo que se tiene en plenitud en Jesucristo. Entonces, el pueblo de Egipto viene detrás del pueblo judío. Tienen que pasar por el mar para poder ser liberados. Y cuando el mar se cierra sobre todo aquello que tenía oprimido al pueblo judío. Ese es exactamente lo que tenemos con el bautizo. En el bautizo somos sumergidos para pasar por esa muerte, para liberarnos y empezar a vivir como hijos de Dios. O sea, hay un lazo ahí muy interesante. El hecho del bautizo, la palabra significa sumergir o meter en el agua. En la tradición del bautizo original es, te meten todo y así como que no puedes respirar y te sacan. Y entonces respiras por primera vez y ese es el aire de la libertad, de ser hijo de Dios. Ahora pues el bautizo es muy sencillito, se le echa tantita agua en la frente y ya es todo. Pero tiene todo un simbolismo muy hermoso el bautizo, que se ve en figura en la liberación del pueblo judío al pasar por el mar. Pero vamos a hablar del lazo que tienen estos hombres y mujeres. Ya no es el lazo de la sangre, ya no es el lazo solamente de la raza, ni que habían estado de esclavos, sino que después de la libertad, Moisés les va a preguntar, estos son los mandamientos que Dios les da. Si nosotros nos sometemos, estamos de acuerdo. O sea, ya hay un lazo mucho más grande, que el pueblo no lo va a entender. No lo va a entender, pero va a ir creciendo gradualmente. Ese lazo de hacer, de escuchar y de hacer la voluntad de Dios. Ese lazo es lo que va a formar una nación, va a formar un pueblo. Va a ser un resto, el resto fiel, que durante todo el Antiguo Testamento se va a hablar del resto fiel. O sea, de los que permanecen unidos a Dios en este lazo. Y los que permanecen entre ellos unidos, incluso, no sé si salga en la liturgia más adelante, hay ese pasaje en donde cuando Moisés sube al cerro, a la montaña, y se le dan los mandamientos, y el pueblo peca porque se hace su ídolo, su becerro, lo hace Aarón. Entonces Moisés cuando baja dice, vengan los que están con Dios. Y pues, una parte del pueblo que permanece fiel y el demás no. En los profetas también se va a hablar del resto fiel, el resto que permanece en ese lazo de la búsqueda, del cumplimiento y de la enseñanza de la voluntad de Dios. Búsqueda a través de la escucha, cumplimiento y la enseñanza a los demás de la voluntad de Dios, que es precisamente este lazo que nos presenta mi Señor Jesucristo, que trasciende el lazo de sangre.
No lo hace a un lado, pero lo hace más fuerte. Cuando le dicen, Señor, afuera están tu madre y tus hermanos. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí nada más lo refiere a aquel que hace la voluntad de Dios. Pero otro evangelio que hace alusión a este mismo pasaje dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, este lazo va a trascender y va a ser lo que va a permitir que un matrimonio funcione, incluso una comunidad religiosa. Solamente se entiende desde esta realidad. ¿Cómo puede ser posible que personas con educaciones tan diferentes, culturas tan diferentes, costumbres tan diferentes y a veces caracteres tan diferentes en donde puede haber no compatibilidad entre ellos, puedan estar unidos? Solamente se entiende por el lazo más fuerte: la búsqueda, la escucha, la puesta en práctica y la enseñanza de la voluntad de Dios. Solamente se puede entender una comunidad religiosa de sacerdotes desde esta realidad, pero también desde una familia. El problema cuando hay lazos familiares, voy a hablar específicamente en el matrimonio, ¿qué es lo que desgraciadamente lo que une primeramente una pareja? El gusto, la atracción física, que no es malo. Luego el sentimiento, te amo, me amas, qué hermoso. Pero si este lazo no está cimentado en que tú estás buscando, oyendo, cumpliendo y enseñando la voluntad de Dios, y tu pareja está haciendo lo mismo, el lazo en la sangre, que puede y se da fuerte, pero que no es estable y que no es lo suficiente como para poder tener esa paz, pues obviamente todos los matrimonios empiezan a vacilar, empiezan a tambalearse. Y esto también se da con los hijos. Si yo no le enseño a mi hijo desde pequeño este lazo fuerte, y un ejemplo muy simple, cuando los papás son visitados por los hijos, iban a ir a misa, ay no, porque vinieron mis hijos. ¿Qué le estás enseñando? Que tu lazo más fuerte es la sangre y no la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios, la búsqueda, la escucha, el cumplimiento y la enseñanza de la voluntad de Dios es lo que me hace ser pueblo de Dios. Y es lo que me va a permitir mantenerme unido durante toda mi vida a esas personas que también buscan lo mismo. Ahora, muchos a lo mejor en esa formación de la familia, pues no teníamos en cuenta, no sabíamos, no se nos había enseñado la importancia de este lazo. Pero no quiere decir que no podamos empezar a trabajar en ellos. Y esto tiene que empezar en mí, no en que si mi hermano, si mi esposo, si mis hijos, no, en mí, esa búsqueda. Y ahí es donde también entiendo, vengo a traer guerra, pondré al padre contra la madre, los esposos, a los hijos con los padres, a las hijas con la madre. Porque si mi lazo es más fuerte en Dios, pues obviamente esto va a generar conflicto en mi familia. Ese pasaje que creo que es el que Lucas lo dice, el que no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. Odiar no significa ese sentimiento de rechazo, significa poner como fundamento primero la voluntad de Dios y después a mi familia. Y eso es lo más difícil. Ahí es donde nos cuesta trabajo, porque es no hacer lo que quiero, sino hacer lo que debo y lo que Dios me pide. El problema es que pues vamos posponiendo eso y lo vamos dejando para que se dé después. Es que ahorita no, no, el Señor nos pide todo. Claro, cada uno tiene que darlo de acuerdo al estado o a la situación que está viviendo. Si hay un crecimiento espiritual, Dios nos va a pedir más. Si apenas estoy empezando, pues Dios me va a pedir de acuerdo a mis capacidades. Pero esto nos marca la necesidad por primera vez de que cualquier lazo que yo tenga, si no está fundamentado en que yo busco la voluntad de Dios, en que quiero escuchar la voluntad de Dios, en que trato de cumplir la voluntad de Dios y que trato de enseñarla, pues obviamente todas mis relaciones serán inestables. Por eso, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquel el que escucha y cumple la voluntad de Dios.
Qué hermoso es que a partir de ahora, entendido esta realidad, el pueblo judío va a tardar siglos en entender este lazo. Van a caer en ritualismos, en acciones externas, pero que no reflejan la búsqueda de la voluntad de Dios. El pueblo católico, la iglesia, también ha caído en eso. Necesitamos despertar y empezar a tomar conciencia. ¿Cuál es el lazo? ¿Cuál es la relación más importante en mi vida? ¿Y cuál es lo que va a trascender para que cualquier relación que yo tenga humana, a nivel de sangre, a nivel de amistad, a nivel de trabajo, a nivel incluso de gustos, pueda tener una fortaleza? Porque cualquier lazo de estos que acabo de mencionar, que esté más profundo, más fuerte que el lazo de la búsqueda de la voluntad de Dios, ya estoy cometiendo un grave pecado de idolatría. Porque lo que me mueve no es la voluntad de Dios, me mueve el sentimiento, o me mueve el miedo, o me mueve el bienestar. O sea, son realidades que son buenas, pero cuando están por arriba de la voluntad de Dios, híjole, Satanás las convierte en un instrumento para destruirme. Los invito a que a partir de ahora trabajemos en estos lazos. El Señor nos lo enseña. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Esta es su humana voluntad de no querer sufrir, pero es capaz de sacrificarse, ya no estar con sus amigos, ya no estar con su madre, ya no estar aquí, pero lo importante es hacer lo que Dios me pide. Pidámosle a Dios que seamos humildes para dejarnos guiar, que seamos constantes en la búsqueda y que seamos fieles en la enseñanza de la divina voluntad. Y esto, de verdad, fortalecerá tus relaciones. ¿Perderás otras? Probablemente. Pero las que conserves, las que se den, serán sostenidas por algo mucho más grande. Y las que se pierdan, las perderás relativamente porque tú seguirás unido a ellos pidiendo a Dios. Y ese es un lazo mucho más grande que el que estén contigo y estés tolerando cosas que a lo mejor no son de Dios, pero que tú no te alejes de ahí. Bueno, ahí les dejo esto de tarea para que lo meditemos y lo profundicemos. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.